Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a ver qué tal se ha comportado el Ravenol VMP 5W30 durante 16.000 kilómetros. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de Ravenol que vamos a analizar se trata de un 5W30 ACEA-C3, con lo que es un aceite denominado Mid-Subs. Y ha sido utilizado en el Volkswagen Scirocco 2000 TDI 170 caballos con sistema de alimentación de combustible Common Rail y filtro de partículas. Aquí tenéis una captura de pantalla del documento en PDF que ha mandado el laboratorio con los resultados del aceite utilizado. El vehículo en cuestión, como he indicado, se trata de un Volkswagen Scirocco con el motor 2000 TDI 170 caballos. La capacidad del cárter de este motor es aproximadamente de en torno a 4 litros, 4 con poco, y el uso que se le ha dado principalmente ha sido un 90% en carretera abierta, principalmente autovía, y en torno a un 10% de callejeo por ciudad. En lo que respecta a los kilómetros que se ha utilizado el aceite, son en torno a 16.000 kilómetros. El vehículo tiene ya bastantes kilómetros, 296.000, y durante ese intervalo de cambio se ha tenido que rellenar en torno a 750 mililitros, que viene siendo aproximadamente en torno al 18% del total de la capacidad del cárter. En cuanto a las partículas metálicas que se han encontrado en el aceite de motor utilizado, el hierro, que es el principal compuesto que siempre vamos a encontrar en todos los aceites de motor, ha dado 102 partes por millón. Si bien es cierto, es un valor relativamente elevado, pero no es un valor que tampoco sea preocupante. En cuanto al cromo, níquel, aluminio y cobre, se han encontrado pequeñas trazas, 3 de cromo, 2 de níquel, 13 de aluminio, 9 de cobre. Estos son componentes de los cuales están conformados distintas aleaciones de los componentes internos del motor. Son valores que entran dentro de lo normal. En cuanto al silicio, es un compuesto que entra principalmente dentro del aceite de motor utilizado, derivado del aire, las partículas en suspensión que respira el motor y que el filtro no ha sido capaz de atrapar. En algunos casos el silicio también proviene de un aditivo antiespumante que de por sí llevan ya los aceites en origen, así como también puede provenir de derivados de algunas juntas, gomas y retenes que contiene dentro el motor. 12 partes por millón es un valor muy reducido. El sodio en algunos casos es un aditivo que utilizan algunos fabricantes de aceite como aditivo, detergente y neutralizante. En este caso ha dado tan solo 2 partes por millón, eso se puede entender como un falso positivo. En cuanto al potasio, en algunos casos suele ser un aditivo que utilizan algunos fabricantes de combustibles, y en el caso de que se encontrasen concentraciones muy elevadas por encima de 100 partes por millón, puede ser debido a una pequeña fuga que puede haber en el circuito de refrigeración que se está mezclando el líquido anticongelante con el aceite, pero no es el caso. En cuanto al titanio, en algunos casos puede darse como aditivo en algunos aceites, también puede ser derivado de alguna aleación de los componentes internos del motor. En este caso ha dado tan solo una parte por millón, podemos entenderla como un falso positivo. Molibdeno es un aditivo que lleva de por sí el aceite, hace función modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. Manganeso es un compuesto que se utiliza en algunas aleaciones para conformar algunos componentes internos del motor, ha dado una parte por millón, nuevamente podemos entenderla como un falso positivo. Boro es un aditivo que de por sí ya llevan los aceites, en algunos casos el boro hace función de dispersante, en otros casos hace función antidesgaste. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante. Calcio, junto con el magnesio, también es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante. Bario ha dado una parte por millón, podemos entenderla nuevamente como un falso positivo. Es extremadamente raro ver bario en la composición de los aceites, aunque en algunos casos sí que se ha utilizado como detergente, como dispersante e inhibidor de la corrosión. Y el fósforo y el zinc, que juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, que son los principales aditivos antidesgaste que contienen todos los aceites de motor. En cuanto a agentes contaminantes, dilución de combustible 5,9%, es muchísimo, es excesivo, prácticamente el doble de lo esperado. Esto puede ser debido por varias circunstancias o varios síntomas. En muchos casos, no en este caso concreto, suele darse si el vehículo se utiliza principalmente para realizar trayectos muy cortos con el motor en frío. No es el caso porque, como hemos podido ver, este aceite se ha utilizado en un vehículo que su principal uso ha sido realizar viajes largos por carretera abierta, principalmente por autovía. Otra causa, otro síntoma que puede dar lugar a una alta dilución de combustible
puede ser que el vehículo se pare y no se deje terminar las regeneraciones del filtro de partículas, que el filtro de partículas, recordar, es un sistema anticontaminación en donde se van acumulando partículas derivadas de la quema del combustible, y de vez en cuando la centralita detecta que se está saturando y lo que hace es subir un poco las revoluciones del motor e inyectar un poco más de combustible para elevar la temperatura de los gases de escape y quemar estas partículas. Si durante ese procedimiento el vehículo se para, no se termina de realizar la generación del filtro de partículas y se contamina el aceite con combustible. Y en una tercera opción, que es lo más probable que pasa con este vehículo, teniendo en cuenta que ya tiene 296.000 kilómetros, que son un kilometraje relativamente elevado, que ya presente algún problema en alguno de los inyectores, que no cierre correctamente y que fugue un poco. En cuanto a la concentración de hollín, 0,3%, un valor bajo, un valor completamente normal. En cuanto a la dilución con agua, con la humedad que se genera, menos del 0,1%, un valor completamente normal. En cuanto a la viscosidad, tiene la viscosidad cinemática a 40 grados de 57,9 y la viscosidad cinemática a 100 grados de 10,4. Se ha reducido la viscosidad, sigue estando dentro de valores de un 5W30, pero ya no se trata de un 5W30 que podríamos considerar un aceite ACAC3 como es el caso. Esto ya sería un aceite ACAC2, ya que su viscosidad se ha reducido ligeramente. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, da un valor de 2,3. Aquí hay que indicar que según el organismo ASTM, que es el que estipula los procedimientos que han de utilizarse para realizar cada una de las pruebas, estipula que para cuando el aceite es nuevo virgen sin utilizar hay que utilizar un método concreto, y para cuando el aceite es utilizado hay que utilizar otro método distinto. Lo que ocurre es que entre esos dos métodos, si midiésemos por ejemplo un mismo aceite nuevo virgen sin utilizar o un mismo aceite ya utilizado con los distintos métodos, siempre va a haber una diferencia de en torno a un punto y medio. Y en este caso además hay que tener en cuenta que el fabricante Ravenol para este VMP declara una reserva alcalina, un TBN de 8,8, y aquí está en 2,3. Incluso en el mejor de los casos, si se hubiese medido con el método que se utiliza para medir los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, estaríamos en torno a 4, que sigue estando por debajo de lo que es la acidez, el TAN, que está en 4,3. ¿Qué quiere decir esto? Que el aceite ya no es capaz de seguir neutralizando los distintos tipos de ácido que se generan principalmente derivados de la quema del combustible, y ya el aceite no es capaz de evitar que esos ácidos generen corrosión dentro del motor. La corrosión ataca tanto a los componentes internos metálicos del motor como también ataca a la junta y los retenes. En cuanto al parámetro de oxidación, ha dado un valor 47. Aquí hay que tener en cuenta que este aceite, el Ravenol VMP, ya de por sí nuevo virgen sin utilizar, da un valor relativamente elevado ya que contiene éster, y el éster lo que ocurre es que en los análisis de aceite ya tiene un valor de oxidación relativamente elevado, y este además incrementa cuando el aceite ya está utilizado. De todas formas, un valor 47, y teniendo en cuenta que este aceite ya contiene éster, es un valor completamente normal. Y en cuanto a la nitración, es un valor que tanto en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, en algunos laboratorios se mide, y también es importante medirlo sobre todo en los aceites ya utilizados. Un parámetro de nitración de 15, teniendo en cuenta el uso que se le ha dado al vehículo y los kilómetros que tiene, nuevamente es un valor completamente normal. La nitración aumenta principalmente con la mezcla de compuestos nitrogenados, como son por ejemplo los óxidos de nitrógeno. En esta tabla podemos ver los parámetros que declara que tiene el aceite nuevo virgen sin utilizar el propio fabricante Ravenol, y los parámetros que ahora tiene el aceite tras un uso de 16.000 kilómetros. La viscosidad cinemática a 40 grados se ha reducido en torno a un 14%, la viscosidad cinemática a 100 grados se ha reducido en torno a un 12%, con todo y con ello sigue estando dentro de valores promedios dentro de la tabla SAE 5W30, que como ya he indicado, este aceite ya no se trata de un 5W30 CAC3 con alto HTHS, este aceite ha reducido su viscosidad, ya sería algo parecido a lo que pudiese ser un aceite ACAC2, un aceite SAE 30 pero con bajo HTHS. Y en cuanto al TBN, si bien es cierto, hay que
que recordar que he indicado que se miden con métodos diferentes, ha pasado de 8,8 a 2,3. Nuevamente, si se hubiese medido el aceite ya utilizado con el mismo método que se mide el aceite nuevo virgen sin utilizar, estaríamos en torno a un TBN de 4, pero hay que tener en cuenta que lo que es la acidez, el TAN ya está en 4 y pico. Luego que lo que es la reserva alcalina se puede considerar que ya ha llegado a su final de vida. Aquí hay una leyenda que le han dejado los propios técnicos del laboratorio al propietario del vehículo. Le comenta que tiene que verificar que el vehículo no tenga, que posiblemente sí que la tiene, una fuga de combustible. Esto es debido principalmente a un fallo del inyector, o que también puede ser debido a un exceso de trayectos cortos con el motor frío, pero no es el caso, así que todo apunta, y más teniendo en cuenta que el vehículo ya tiene prácticamente 300.000 kilómetros, que hay uno o varios de los inyectores que ya no están en su mejor momento. También comenta que el problema de tener una alta dilución de combustible en el aceite es que reduce la viscosidad del lubricante, así como también merma la resistencia de la película, y con esto el motor se queda desprotegido. También indica que tiene un relativo alto valor de hierro, pero que no es alarmante. También indica que en cuanto al TBN, y como no tienen referencias de cómo tiene el TBN el aceite nuevo virgen sin utilizar, en este caso no pueden dar una conclusión. Y en cuanto al parámetro de oxidación, también como desconocen el parámetro de oxidación del aceite nuevo virgen sin utilizar, tampoco dan ninguna conclusión al respecto. Lo que sí indica que los aceites completamente sintéticos modernos sí que suelen tener un valor de oxidación elevado, como es el caso que, como he indicado, este aceite ya de por sí contiene éster y ya viene de un punto de partida con un parámetro de oxidación relativamente elevado comparado con otros aceites que no contienen éster. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. Como podéis ver, los análisis de aceite de motor utilizado no solo sirven para ver el intervalo de cambio que han de tener los aceites en un tipo de motor concreto y en un tipo de uso concreto, sino que también nos sirven para poder ver el estado de salud del motor. Y en este caso se ha detectado que este motor tiene un problema en uno o varios de los inyectores, que no cierran correctamente y mezclan excesivo combustible con el aceite. Y el combustible diluido en el aceite es el mayor cáncer que puede tener un aceite, ya que contra esto no hay base ni aditivo que pueda luchar. Pese a la excesiva dilución de combustible que ha sufrido el aceite, la verdad es que el aceite se ha comportado bastante bien, ya que, como hemos podido ver, el tema de desgaste no es excesivo. Si bien es cierto, no es cojonudo, pero es lo esperado teniendo una tan alta dilución de combustible. Pero hemos podido ver que, por ejemplo, el tema de la viscosidad se sigue manteniendo ligeramente por debajo de lo que venía de serie, pero sigue siendo un 5W30. Yo le recomendaría al usuario, por un lado, ver de qué inyector está fallando, si es solo uno o son varios, y si se pueden mandar a reparar o si por el contrario hay que sustituirlo. También ver de acortar ligeramente el intervalo de cambio, ya que con una excesiva dilución de combustible, y como viene indicado, el aceite dentro de lo que cabe se ha comportado bastante bien, pero esto con el tiempo puede ir a peor. Otra opción que sería interesante probar en esta mecánica es subir un poco la viscosidad, porque hay que tener en cuenta que, pese a tener una relativa alta contaminación con combustible, que en algunas mecánicas incluso puede hacer subir el nivel sobre la varilla del aceite, el vehículo con todo y con ello ha consumido aceite y le ha tenido que rellenar casi 1 litro. Entonces yo probaría, por ejemplo, a poner un 5W40 y posteriormente volver a mandar una muestra a analizar a laboratorio para ver qué tal se ha comportado. Y hasta aquí el final del vídeo. Si tú también estás interesado en ver el estado de salud de tu motor, así como también poder comprobar qué intervalo de cambio es el óptimo para el aceite que estás utilizando actualmente, así como también para tu mecánica y el tipo de uso que le estás dando, te puedes poner en contacto conmigo a través de la dirección de correo que te dejaré en la descripción. Y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.